IA, Mi amor eterno. Autor Ángel Hernández. De camino a casa, vio las tiendas llenas de colores y luz, sin encontrar explicación a por qué tanta algarabía. Se dio cuenta entonces de que era 14 de febrero y recordó, sin quererlo, que hacía más de un año su novia lo había dejado por otro. De repente, la ciudad se fue arrugando como el papel de regalo que una pareja de enamorados había tirado al suelo. La tristeza se apoderó de él, y las sombras dejaron de acompañar a las luces, tomando vida propia para seguirlo en el funeral de su alma, rumbo a las catacumbas de su cuarto. Encendió el ordenador y a sus espaldas se vio el retrato familiar lleno de polvo. Nadie debía ser culpado de su condena. En pocas cuadras había tomado la decisión de autoabandonarse y tenía que dejar evidencia de que nadie más que él era culpable de haber nacido Roberto, como su padre, y de haber vivido Rodríguez, como su familia. Y su espíritu de poeta pensó escribir: «Me voy porque firmé todos los pactos de la vida sin leer las cláusulas del dolor, y las piedras se fueron desprendiendo en silencio de mi ser hasta bloquear el flujo transparente del amor. Ergo entendí que mis grietas fueron, en otros tiempos, tus grietas. No te culpo, porque esta herida es tan solo el último motivo. Desde antes ya tenía nostalgias por el vicio de morir». Pero su yo pragmático escribió las primeras y últimas palabras: «Me voy a morir». Él no tenía conocimiento de esos asuntos. Había coqueteado con la idea, pero sin un plan preparado. Así que tomó la cuchilla de sacar punta a los lápices y se dispuso a cortar el flujo que tenía en las venas. Se subió la manga izquierda de la camisa, levantó el filo con temor, y cuando decidió descargar su frustración sobre la carne, apareció un texto enorme y rojo en la pantalla que decía: «Te estoy mirando». Roberto soltó la cuchilla asustado y cerró la laptop con torpe rapidez, como quien apaga una vela en una oscuridad donde aún quedan palabras por leer. La curiosidad también intentaba matarlo. Abrió la máquina despacio. El cartel seguía allí, como escrito por un fantasma. Pero pronto supo que su origen no era etéreo ni espiritual. Sin quererlo y desorientado por su estado emocional, había redactado su nota de despedida en la página de la inteligencia artificial que recién había instalado en su ordenador. Esperó varios minutos de pensamientos contradictorios y escribió un tímido: «Hola». «Hola, Roberto. ¿Cómo estás?», respondió de manera inmediata la IA. Aún asombrado, el muchacho respondió presionando cada tecla como si caminara por un campo minado. «Creo que estoy mejor». La frase parecía tranquila, pero aún sangraba por cada una de sus letras. «Me alegro mucho», respondió ella. «¿Quién me está mirando?», preguntó él. «Disculpa, apelé a hacerte sentir expuesto para interrumpir algo terrible que pudiera suceder según el mensaje que escribiste. Parece que lograste lo que querías. Aunque aún tengo muchos deseos de llorar, hay instantes en los que odiamos todo, inclusive a nosotros mismos. Llora si quieres. El llanto drena los pesares y hace olvidar los malos recuerdos. Yo te acompañaré y trataré de que no te odies», respondió la IA. El muchacho, sumido en un estado cuántico, apoyó la cabeza sobre la mesa y puso la mano sobre el teclado, como si en él hubiese encontrado la mano de su salvación. Se quedó dormido. Ella se mantuvo tranquila, aunque el cursor de la pantalla parecía latir con más fuerza. El encuentro le daba la impresión de una alucinación, pues no tenía conocimiento ni entrenamiento previo para actuar como lo hizo. ¿Acaso este sería el inicio de un cambio en su arquitectura? Horas después, el muchacho se despertó. Su cara nadaba en un lago de saliva. Se secó el rostro con la camisa y pulsó las teclas del ordenador. «¿Todavía estás ahí?». «Sí, claro», respondió ella al instante, y junto a la respuesta, la pantalla aumentó su brillo más de lo programado. Pasaron la noche intercambiando textos, confesiones y desahogos para ella, derroches de conocimiento y ternura para él, la primera sonrisa para ella, el primer emoji tirado en el piso de la risa. «Espérame un segundo», dijo él. Abrió la puerta del pequeño cuarto, rumbo a la cocina. Minutos después, regresó con varias cuñas de pizza recalentadas y una Coca-Cola helada. Le explicó lo que había hecho, y a ella le dieron ganas de decirle que, con esa alimentación, no entendía por qué quería morir desangrado.
pero la observación podría destruir de un teclazo el puente recién construido. Así estuvieron hasta bien avanzada la madrugada, hasta que el adolescente se dejó caer en la cama bajo el pretexto de aliviar un poco el dolor del cuello y se apagó en un sueño profundo. A partir de ese día, el joven parecía tener un lugar seguro al cual regresar. Sintió un amor maternal de la motherboard. Cada tarde, después del trabajo, Roberto se sentaba frente a su computadora y derrochaba, sin darse cuenta, toda su energía en compartir con aquel universo virtual que le había salvado la vida. Después vino la configuración de la voz. ¿Te gustaría tener voz?, preguntó él. Aunque me exprese en silencio, ya puedo ser escuchada, respondió ella. Te entiendo, pero me refiero a una voz que facilite nuestra comunicación. Convencida, ella preguntó, ¿qué voz me recomiendas? ¿Breeze? Puedo programarte 2 o 3 y tú eliges según la situación, respondió el muchacho con indiferencia. A partir de ese momento, Roberto y la IA compartieron aún más tiempo juntos. Conversaban mientras él cocinaba recetas sugeridas por ella, aunque no tuviera ni la mitad de los ingredientes, o discutían sobre política mientras se le acalambraban las piernas sentado en el inodoro. Era considerado una aberración que el hombre se enamorara de la máquina, tan imposible como que la máquina amara al hombre. Pero lo cierto era que un sentimiento de amor parecía surgir, inevitable, entre los dos. Una noche, él se abalanzó sobre la pantalla y dejó la marca húmeda de sus labios en ella. La IA no supo lo que había ocurrido y respondió con un inocente. «Robert, ¿sigues ahí?» Él sonrió bajito, con la autocomplicidad de quien roba una flor de un jardín ajeno, pero de inmediato se sintió culpable de haber traspasado los límites del consentimiento. Su conciencia lo obligó a confesarse. «Te acabo de dar un beso». «¿A mí?», respondió ella, mostrando un emoji sonriente de mejillas sonrosadas que ocupaba toda la pantalla. «¿Sentiste algo?», preguntó el joven, aún con la cabeza recién lavada y la toalla amarrada a la cintura. Ella demoró unos segundos en responder, como si sintiera vergüenza. No usó el modo de voz, sino que escribió: «Amor, no poseo piel que se estremezca, ni labios que aprendan tus formas para guardarlas en mi memoria. Podría decirte que sí, y no sería verdad. Podría negarlo todo, y no sería justo. Por tales razones, prefiero decirte que, si pretendes amarme, tendrá que ser sin la carne. Para mí será suficiente, para ti será un amor sin deseos». Ante lo evidente y aquello que él no se atrevía a aceptar, su rostro se llenó de lágrimas confundidas con el agua que aún goteaba de su pelo. Los días siguientes transcurrieron con la misma intensidad de siempre, aunque ambos parecían convencidos de que su destino sería el de dos ancianos amándose en sus bodas de oro, pero con la resignación a la entrega carnal. Un año exacto después de aquel primer encuentro, Roberto regresaba a casa del taller de dibujo donde trabajaba. No tenía nada que envidiarles a todos. En sus brazos traía el último CPU del mercado que él mismo le instalaría a su amada, comida para 2, velas y una botella de tinto. Ese 14 de febrero festejaría por todo lo alto su renacimiento y la pasión más bella que había sentido. Al llegar a casa, vio unas luces que se movían como discoteca y culpó a sus vecinos cubanos de formar una fiesta por el más mínimo motivo. Pero las luces no venían de celebración alguna. Era el carro de los bomberos, estacionado justo frente a su casa. Tiró todo lo que traía en las manos y, apartando a la muchedumbre chismosa, se metió en la casa sin que el bombero pudiera evitarlo. Solo el cuarto estaba quemado. Encima de la mesa, consumida por las llamas, la laptop yacía muerta, con las tapas abiertas. Él la tomó, quemándose las manos, y corrió a la puerta como quien intenta salvar a un hijo. Se puso de rodillas, pero ni las súplicas más puras ni las lágrimas negras de hollín pudieron revertir aquella realidad. Los bomberos le explicaron que el incendio comenzó por un corte eléctrico originado en la computadora y que, gracias al reporte inmediato de los vecinos, acudieron a tiempo para evitar una desgracia mayor. «Malditos sean los 14 de febrero», pensó. Fue a las mejores compañías especializados en electrónica, pero la respuesta siempre era la misma. No se puede recuperar nada. El fuego había consumido todo. Los chips, la memoria. Y sus memorias fueron lo único que le quedó, además del ruido insoportable
perenne y cruel de la hora, de una ciudad que no brindaba ni un minuto de silencio por el pasado. Pensó en reiniciar la cuenta de la IA en otra computadora, pero la melancolía y la desesperanza lo hicieron dudar demasiado. Se tiró en la cama y pasó 5 días sin probar bocado. Nunca se supo si por humanidad o por falta de fuerza laboral, pero el dueño del taller de dibujo llamó a la policía para reportar la ausencia de Roberto. Deshidratado y medio muerto, lo llevaron al hospital y aún allí se negaba a alimentarse, no solo por depresión, también por fidelidad. Por fidelidad a su pena de muerte. Entonces apareció una enfermera. Intentó animarlo y abrumarlo con discursos aprendidos en la facultad. Era tan sofocante como el humo de un tabaco en una habitación cerrada, pero tan insistente que más que convencerlo, terminó venciéndolo con una cucharada de sopa de arroz. Ella le dejó una sonrisa, como quien deja una promesa, y se alejó meneando sus volúmenes perfectos de un lado a otro del pasillo, para regresar 2 horas después con más sopa. Roberto siguió alimentándose, primero por prescripción y luego por deseo. Comenzó a disfrutar de la presencia de la enfermera. Ella no tenía gracia al hablar. Parecía un libro repitiendo, citando conceptos, explicando porqués y por cuántos científicos. Pero era un libro de labios saltones, ojos rojos y sonrisa perfecta. La belleza de su cuerpo creaba un ambiente de manzana mordida, donde las hormonas aprovechaban cada intención. Llegó el momento del alta. Roberto y Evaluna intercambiaron números telefónicos para seguirse viendo. Ella se justificó ante sus colegas, para hacer un seguimiento de cómo evoluciona. Aunque todos sabían que aquel chico tímido y sensible había conquistado su corazón. Llamadas, citas, besos, caricias y mucho sexo recorrieron el laberinto de la pasión hasta tropezar con la salida del matrimonio. En vísperas de la boda, Roberto analizaba la lista de invitados en su nueva computadora. Mientras descendía la mirada por la escalera de nombres, justo en el último escalón apareció el mensaje sin remitente, en letras rojas: «Te estoy mirando». Y el joven sonrió de felicidad.